bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Sabes, el matrimonio feliz es real. Para muchas personas pueden testificar de esto con veracidad cuando dicen amén a esto. Para otras personas es un sueño que no han alcanzado, que sienten que se acercan o lo buscan y se aleja como si fuera un arco iris. Dios nos concede el matrimonio y de alguna manera se puede ver como es una tierra prometida y prometida por Dios. Cuando te casaste, ¿recuerdas aquellos días? Esperaste el proyecto, los que empezaron a vivir en matrimonio, porque hay quienes pues nomás se escaparon, pero los que empezaron a vivir en matrimonio, el proyecto de y ahora voy a estar con la persona que amo, con la persona que me gusta, con la persona que disfruto este tiempo con ella, y se imaginaron, un día de matrimonio, antes de que se casaran, voy a estar con esa mujer, ese hombre que me grité, que me repelé, que me reclamé. No, normalmente no pensamos ese tipo de cosas, pensamos las cosas positivas, o a eso es a lo que tiramos. El asunto es que a veces empieza todo muy bien, pero algo sucede y se perdió ese matrimonio anhelado. No me lo imaginaba así. ¿A poco la esposa come? ¿A poco el marido exige? ¿A poco? Dios nos concede matrimonio y a veces justo lo que pedimos es lo que nos da. Recuerdo que hablé una ocasión con una persona que conocía de Dios, conocía de la palabra de Dios, pero no le dio importancia y buscó una pareja que no amara a Cristo, una pareja que no tenía la fe en Cristo y según él me platicaba, y es que yo se la pedí a Dios, así, yo quería a ella. Esa mujer la quería. Le gustaba su físico, le gustaba su pelo, le gustaba su aroma, le gustaba muchas cosas de ella. Me dice, ahora no tengo cómo reclamarle a Dios, porque Él me permitió tenerla, pero no era lo que yo esperaba, no era lo que yo pensaba. Y muchas veces pedimos al Señor y ahí está el jovencito, ¿no? Pidiendo, Señor, que sea de tal manera, de tal forma, de tal... Y a veces Dios nos lo concede. Lo interesante es esto, que a la hora de que nosotros pedimos, tenemos mucho que pedir, una lista bastante grande. Pero a la hora de que escuchamos, porque te digo una cosa, también Dios pide de nosotros. Queremos un matrimonio feliz. ¿Cuántos hemos pedido por ese matrimonio feliz? Amén, ¿sí? Y hemos escuchado lo que Dios pide de nosotros para que tengamos ese matrimonio feliz. Si me acompañas a Miqueas, capítulo 6, verso 8. Miqueas. Sí está en la Biblia, mis hermanos, yo lo vi. Son de esos libros que están tan chiquitos, antes de Mateo. Si te perdiste, busca Daniel y luego Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Y despuesito, Miecas, decía mi esposa. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Si no lo encontraste, pues ya ni modo, ya aquí te lo pusieron al frente. No, ahí está en la Biblia, ahí búscale. Pero dice la palabra de Dios así, lo tenemos. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Y empieza a explicar esto. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios te concede tu matrimonio y si queremos ese matrimonio feliz, Él lo ha escuchado. Pero también Él ha pedido de nosotros y quizás nosotros somos los que no hemos escuchado. Tenemos que prestar atención a lo que Dios pide de nosotros
para que tengamos ese matrimonio estable y feliz. Te diré una cosa, no solo tú deseas ese matrimonio bonito, también Dios desea que tengas ese matrimonio bonito. Y a veces le pedimos al Señor características, cualidades o situaciones, y Dios a veces nos lo concede, pero también Dios nos pide a nosotros, y ahí es donde nosotros ya no escuchamos y podemos perder ese proyecto lindo que Dios tiene para tu matrimonio y ese anhelo que nosotros tenemos para nuestro matrimonio. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, hoy venimos ante tu presencia dándote muchas gracias porque tú nos permites estar aquí. Te pido en el nombre de Jesucristo que seas tú quien hable, que no sea yo ni que sean mis ideas o conceptos, sino que sea tu Espíritu, que sea tu palabra clara, Señor, que tu Espíritu nos revele tu palabra y lo lleve a lo profundo de nuestro ser, que hagas tu obra en nuestros matrimonios, en nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor. Establece tu gobierno y tu reino. Poderoso Dios, habla, que queremos escuchar tu voz. Gracias, Dios, por lo que tú hoy hablarás a nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos qué es lo que pide el Señor para que nosotros podamos también tener de este matrimonio lindo, de este matrimonio agradable y bonito. Y hoy veremos estas áreas. Son acciones prácticamente que debemos de cuidar nosotros tener para que podamos disfrutar. A veces podríamos pensar, yo lo que necesito para ser feliz en mi matrimonio es un sueldo más elevado. Hay personas que ya lo tienen y aún así le batallan. Alguien podría decir, yo lo que necesito para que mi matrimonio sea feliz es otra esposa, otro esposo. Dice la palabra de Dios, la mujer samaritana 5 llevaba. ¿Qué pasaba? La palabra de Dios me enseña, es que también Dios nos pide a nosotros y nosotros no prestamos atención. Una de las acciones que debemos de cuidar, tener y que Dios nos pide para tener este matrimonio lindo es esto. Esta área la podemos llevar a muchas cosas, pero para aterrizarlo, porque es estudio de matrimonios, vamos a aterrizarlo en nuestro matrimonio. La Biblia me enseña que lo que Dios pide de nosotros solamente es que hagas justicia de entrada. Es la primera acción que debemos de cuidar. Justicia en nuestro matrimonio. Ahora, antes de que te levantes y empieces, amén, justicia. La justicia divina es diferente a lo que nosotros entendemos como justicia. Uno entendería como justicia, me pegó, le tengo que pegar. Me dañó, le tengo que dañar. Eso es venganza. La justicia que viene de parte de Dios es diferente. Es una área que es inquebrantable, una ley, y es de parte de Dios. No la podemos evitar. Y la justicia divina te puede ayudar a que alcances ese buen matrimonio. De entrada medio entendemos un poquito la justicia cuando sentimos que nos quitan. Entonces cuando yo tengo derecho o siento que tengo derecho para quitar. Cuando sentimos que me dañan, tengo derecho para dañar. Pero no trabaja así la palabra de Dios. En una ocasión Jesucristo presenta un ejemplo de cómo es tan importante el perdonar. Y presenta a una persona que debía mucho y su amo, su dueño, le perdonó la deuda. Luego este siervo tenía otro compañero al cual también le debía, pero a él. Y este siervo no quiso perdonar la deuda de su compañero. En ese punto, para él estaba actuando justamente. Yo te presté, tienes que pagarme. Pero ante su señor, ante el dueño, ante el amo, eso estaba muy injusto, porque te perdoné. Lo que se espera es que tú también hagas lo mismo, que perdones. Por lo tanto, cuando nosotros vemos desde el panorama humano, híjoles, nos alejamos de lo que es el matrimonio lindo, agradable, bonito. Pero cuando vemos desde el panorama divino, las cosas son diferentes. Y te explico. La justicia también de alguna manera está basada con fe, creerle a Dios. Y esto cuenta como justicia. Ahora, yo sé que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Ahora, si yo quiero como esposo una esposa muy, se podría decir perfecta,
¿Una esposa perfecta merece un esposo imperfecto? Preguntó. No. Si yo quiero que mi esposa sea perfecta, entonces yo tengo que trabajar por ser perfecto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Quiero una buena esposa merece un buen esposo. Un buen esposo merece una buena esposa. Pero nosotros lo que queremos es al revés. Queremos que nuestra pareja cambie, que nuestra pareja mejore, que nuestra pareja me ame, sea más comprensible. Pero yo no estoy siendo justo porque no me estoy convirtiendo en esa persona que merece la esposa o el esposo que yo quiero que sea. Pero si yo empiezo a convertirme en el buen esposo o la buena esposa, por justicia de Dios, Él se va a encargar de empezar a trabajar porque es justicia de Dios, es ley de Dios. No tienes que hacer más que trabajar en ti y Dios se encarga por justicia de trabajar en tu pareja. ¿Es difícil de entender este concepto? Ahora, buscar ser ese buen esposo, esa buena esposa, eso sí lo puedo hacer yo. Pero a veces perdemos muchos recursos, mucho tiempo, muchas discusiones, muchas hasta peleas, buscando que nuestra pareja sea el buen esposo, sea la buena esposa. Entendiendo este concepto, Dios quiere que haga justicia. Yo. Por lo tanto, voy a empezar a creerle al Señor. Yo voy a empezar a amar esperando y Dios se va a encargar. Pero hermano, y si no me ama, y si no cambia, y si no hace lo que yo esperaba, yo sí le sirvo y le amo y le atiendo y le soy muy agradable con él o con ella, y mi esposo o mi esposa es bien insípido, es bien molesto, es bien refunfuñón. ¿Crees que Dios es justo o piensas que Dios es injusto? Porque al final es Dios el que paga. ¿Entendemos esto? Por lo tanto, si yo puedo creer en la justicia divina de Dios, entonces solo hago mi parte y ya no me preocupo por lo que sucede, si está cambiando o no está cambiando mi pareja. Confío en que Dios obrará en justicia. Y si veo, según yo, me estoy siendo el esposo perfecto y mi esposa no cambia, mi esposa sigue siendo la mala del cuento, entonces tengo que preguntarme si de verdad estoy siendo ese buen esposo, porque Dios no es injusto. La injusticia humana sí nos puede alejar del buen matrimonio. Exigimos, pero tú no eres ese buen esposo o esa buena esposa. Dios se encarga que no tengas ese buen esposo o esa buena esposa. A veces empezamos con que, me grita, pues yo también voy a ser bien tosco para que vea lo que siento. Pero al actuar de esa manera, lo que hace Dios es que justo mereces esa agresión también. Yo agredo, justo merezco que me agredan. Y como me agredieron, pues con justo vuelvo a agredir. ¿Y cuándo salimos del mal matrimonio? Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros hacemos con justicia o con injusticia, eso lo venimos teniendo y viene a repercutir mucho en muchas áreas, pero vamos a enfocarlo a nuestro matrimonio. La primera acción que debemos de cuidar, que está en nuestra vida, porque es lo que Dios pide. Quiero que hagas justicia. Te doy un matrimonio y quiero que sea feliz. Y escúchame, para que tengas ese matrimonio bonito, quiero que seas una persona justa, conforme a mis ojos, conforme a mi ley, dice Dios. No conforme a tus ojos o a tu ley, conforme a la ley de Dios. Si nosotros atendemos a esto, vamos a ver resultados. Si nosotros decimos, pues así va a estar nuestro matrimonio. Segunda ley que debemos de cuidar, o segunda acción, perdón, que debemos de cuidar, llevar a cabo y que también Dios nos pide, hacer misericordia. Eso es lo que pide el Señor de ti.
que hagas justicia, pero encima de esto, si me acompañas en el verso 8, si prestas atención, se lo lleva un punto más arriba. No sé si te diste cuenta. Con la justicia dice hacer justicia, pero con respecto a la misericordia dice amar misericordia. La misericordia es tener esa compasión, compadecerte del sufrimiento que está pasando a otra persona. No puedes ser ajeno de que te doy el pie, pues ¿y a mí qué? Que te doy la panza, pues yo luego. La misericordia también te interesas más allá de ti mismo, te interesas por la otra persona. Es interesarte por la necesidad que tu esposo o tu esposa tiene. Ser la persona que él o ella necesita. A veces vemos que necesita ese apoyo, que necesita ese abrazo, que necesita ese consuelo, y nosotros estamos ocupados en otras cosas o resentidos por alguna otra situación y no prestamos, no tenemos ese cuidado, y muchas veces exigimos, reclamamos, pedimos, pero no nos interesamos por lo que la otra persona necesita, y debemos de empezar a detenernos con esto. La manera correcta para poder pedir misericordia es que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Jesucristo una ocasión dijo, sin que me pierdas esta cita porque te costó encontrarla. Mateo capítulo 5, verso 7. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 5, verso 7. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué dijo Jesús eso? Ahí está escrito. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados aquellas personas que son misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Y es bonito alcanzar misericordia delante de Dios, pero nosotros ser misericordiosos a veces no lo hemos entendido. Con los jóvenes he platicado un par de veces, y una que otra hermana que también ya está pasando de joven. Por ejemplo, que buscan su pareja, que quieren casarse. Y cuando les pregunta a uno, así casi como que, ¿qué quieres para Navidad? ¿Qué quieres de tu esposa? ¿Qué quieres de tu esposo? ¿Qué esperas en tu matrimonio? Se sueltan con la lista. Oh, que me ame, que me cuide, que me respete, que me compre, que me arrulle, que esté conmigo, que esté. Y todo es de allá para acá. En otras palabras, que se interese por mí, que busque lo mejor para mí. Es rara vez la persona que dice, me quiero casar porque quiero cuidar a alguien más. ¿Qué? Me quiero casar porque quiero atender a alguien más. No, estamos acostumbrados a ser atendidos y luchamos por eso, por ser atendidos. Desde chiquititos, tenemos hambre, chillamos. Y crecemos y tenemos hambre, chillamos. Pero cuando llega el momento de tener este matrimonio, Jesucristo dice, yo pido de ti que tú te intereses por el otro. Que en vez de estar esperando, quiero que porque sí, cuando se pueda preguntar de repente, hermanas, hermanos, ¿qué quieren que ore por sus esposos o sus esposas? Oh, que deje esto, que cambie esto, que me atiendan esto, que sea feliz, y todo es basándome en que yo pueda ser beneficiado con el cambio de mi pareja. Pero muchas veces no alcanzamos a entender que lo que Dios pide es que tú te intereses. Hace tiempo una hermana, nuestro pastor le preguntó a una hermana, ¿pero por qué quiere que un esposo? Y la hermana decía, pues es que estoy sola, quiero que me atienda, quiero que me cuide, quiero que me acompañe, quiero que esté. Y le dice, pero pues ¿para qué si alguien se quería casar con eso? O sea, es meterle un montón de problemas, meterle más cargas, meterle más conflictos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? ¿Qué es lo que nosotros damos? Digo, el equilibrio
en las ventas, por ejemplo, el costo-beneficio, ¿no? Cuesta tanto, pero me soy beneficiado con tanto. Y estamos ahí dispuestos. Y muchas veces lo que hacemos es querer regatear. En el matrimonio también. ¿Cuánto es lo menos que puedo hacer para que tú me atiendas? Pero si nosotros aprendemos, y no solamente a hacer, a amar. Y esto o sea, nos puso la medida más allá. Porque una cosa está bien, me intereso. Pero cuando vemos que no tenemos el resultado que esperamos, cuando vemos que no nos tratan como nosotros queremos ser tratados, cuando ya basta con esto. Pero cuando amas algo, aunque no te paguen por ello, lo sigues haciendo con gusto, porque lo amas. Si amas la misericordia y te interesas por las demás personas, te interesas por tu esposo o tu esposa, y sientes, pero mi esposo, mi esposa no se interesa por mí, ¿qué tiene? Tú estás amando en la acción de interesarte por el otro. Por lo tanto, no lo sientes como que no te pagaron. Entiendo, ¿alguna vez has trabajado en algo que lo hiciste solo por la paga? Te puedo pedir una barda que aquí, sí, la hago, pero le cuesta tanto. Y cuando no te pagan, claro que te vas a molestar. Oye, no es algo que lo vengo a hacer porque, ay, cómo disfruto hacer bardas. Necesito el dinero. Pero cuando haces algo que disfrutas, imagina que te paguen por ver tele. Imagina que te paguen por dormir. Hay quienes, no sé, tú, pero te pago tanto la hora por dormir. Viene con horas extras si quiere. Y si de repente que no te pagaron, pues no pasa nada. Como que ya me dormí. Cuando nosotros amamos algo, lo hacemos con gusto. Y no sentimos que si nos pagan, lo disfrutamos mucho. Y si no nos pagan, como quiera lo amábamos. Como quiera hacíamos lo que nos gustaba hacer. Y la Biblia me enseña, los misericordiosos no son misericordiosos porque tienen que hacerlo. Son misericordiosos porque han aprendido a amar más allá de sí mismos. Se han interesado por más allá de sí mismos. Y en el matrimonio es bien importante la misericordia. Bien importante. Desde el punto de vista, por ejemplo, de una hermana. Viene, le prepara la comida a su esposo, viene el esposo repelando, enojando. Yo no quería esa cena, yo no quería eso, porque me lo dice, y ya va y se pone a ver la tele y lo se queda dormido. La esposa, qué mal, agradecido, qué grosero, después de todo el tiempo que me la pasé cocinando para él, después de todo lo que he hecho y ni atención me pone. Viendo desde el punto de vista desde el varón, podría venir bien estresado, voy a trabajar porque ya quiere que le compré vestidos, que le compré zapatos, que le compré la nueva sala, y ahí estoy aguantando al jefe horas extras, vengo bien estresado con él, y llego y todavía no me da la comida que yo quiero, que nada más le pedí esto, ya no, me dio justo lo que no me gusta comer la panza, ya estoy bien cansado, me voy a poner algo para dormir. En ambos casos, los dos son injustos. Pero en ambos casos no se interesan uno por el otro. Quieren que el otro se interese por ellos. Y un matrimonio así no dura mucho. Es muy lastimado. Pero un matrimonio que se interesa uno por el otro, es una belleza. Es un disfrute. Tú te interesas por tu esposa se interesa por ti. Tú te interesas por tu esposo se interesa por ti. Y siempre va a estar esa sonrisa, siempre va a estar amor, cariño, esas palabras angelicales. Si queremos que tengan misericordia con nosotros tenemos que aprender a amar la misericordia. Dios dice, te doy un matrimonio, pero pido que seas misericordioso con tu matrimonio. Te doy ese hombre que viva contigo, pero sé misericordioso con él. Te doy esa mujer que viva contigo, pero sé misericordioso con ella. Interésate por él, interésate por ella. No solamente estés exigiendo, atiéndeme, sino empieza a tener ese cuidado hacia tu pareja.
Esta es la segunda acción que Dios nos pide que llevemos a cabo para tener este matrimonio bonito, estable. La última acción que en este pasaje viene, regresando a Miqueas capítulo 6, en el verso 8, lo que Dios pide de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia. Y la última parte, humillarte ante tu Dios. El podernos humillar ante Dios, para algunas personas les cuesta mucho, porque el humillarnos habla de un corazón humilde, habla de aceptar que necesito cambiar muchas cosas, de entender que no soy perfecto y que no siempre voy a tener la razón, que aunque a lo mejor para mi punto de vista yo sea esa buena persona, para el punto de Dios es posible tal vez que no lo sea. Y humillarme ante Dios, quitando el orgullo, quitando la soberbia. Porque les diré una cosa, hermanas, para los varones es muy humillante, muy desagradable que se quieran imponer sobre ellos. Y tráeme esto, tráeme aquello. Para las hermanas es muy humillante también que se quieran imponer los varones sobre ellos. Oh, ¿quién te crees tú que ni mi papá me hablaba? Muchas veces, nuestro ego, nuestra soberbia nos limita a poder tener ese bonito matrimonio, porque no nos humillamos. Y si no nos humillamos ante Dios, tampoco lo hacemos ante las personas. Si no tenemos un corazón humilde ante Dios, menos ante el esposo o ante la esposa. Ahora, cuando nosotros decidimos ser humildes, la humildad te ayuda a ser agradecido por el matrimonio que tienes. Quien no se humilla no puede agradecer. ¿Cuántas veces has dicho gracias, Señor, por mi esposa que me tocó? Gracias por mi esposo. Cuando caminas en ese punto hay cierta humildad en tu vida. Pero si no será el castigo de Dios que me envió. Y no puedes agradecer. Te es bien difícil voltear a ver a esa persona, ese esposo, esa esposa y darle gracias. Porque a veces pasa de que les he comentado, mírenlo, mírenla y dígale que está bonito. Y ahí como que a fuerzas. Cuando nosotros tenemos un corazón soberbio, nuestro matrimonio sufre. A nuestro punto de vista somos los más admirables, pero el matrimonio sufre, los hijos sufren y no podemos llegar a esa tierra prometida. Le batallamos, pero cuando podemos tener esa humildad, podemos agradecer a Dios por nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, porque podemos estar casados, porque entre tantos y muchas personas tenemos la oportunidad de estar con aquella persona que en su momento pues la escogimos, o Dios no la escogió, no sé, o tú te lo buscaste, ni modo, pero puedes agradecer por ello. El ser agradecido delante de Dios te permite recibir de Dios lo que proviene de Él. Si tú agradeces por lo que sucede, vas a poder ver el resultado de lo que Dios quiere lograr en tu vida. Aún con los dolores, con las enfermedades, con la escasez económica o con muchas situaciones que puedan suceder, si puedes dar gracias a Dios, no sé por qué, pero bueno, encima de todo, sé que hay algo bueno detrás de todo esto. Y digo, gracias, Señor, vas a poder llegar al centro, al proyecto, a lo que está. Sabes, muchas bendiciones de parte de Dios vienen envueltas a veces de turbulencia, envueltas a veces de ciertos conflictos. Y cuando nosotros podemos agradecer, entonces podremos llegar a ese centro, a ese proyecto, poder abrir ese regalo. Si nosotros nos molestamos y abandonamos, no vamos a alcanzar a ver ese proyecto. Imagina la vida de José.
Lo vendieron sus hermanos. ¿Se hubiera puesto a repelar? No, ¿para qué busco a Dios? Yo no soy esa buena persona. ¿Me vendieron mis hermanos por ser bueno? No, gracias, Señor. Y estando como siervo, como esclavo, lo metieron a la cárcel por ser honesto delante de Dios. Si hubiera puesto a repeler, por ser fiel a ti, Señor, me metieron a la cárcel, mejor ahora sí me emborracho, ahora sí me voy al pecado, ahora sí, ¿para qué sirve buscar? No, él aguantó. Y una tras otra situación que parecía mala, en realidad era el proyecto para llegar a algo buenísimo. Por lo tanto, empieza a agradecer por tu esposa, empieza a agradecer por tu esposo, porque allí hay una bendición. Y si has tenido conflictos y lo ves así como, no, créeme, ahí hay una bendición. Hay un hombre o una mujer que Dios está trabajando, preparando y los quiere llevar a esos proyectos lindos, grandes, bellísimos. Pero mientras no nos humillemos ante Dios, mientras busquemos cualquier otro camino, pero no me humillo ante la palabra de Dios, no me humillo ante la presencia de Dios, no permito que sea el que dirija mi vida, no vamos a poder llegar a esa tierra prometida. Y encima de esto, quiero concluir con esto, mi hermano. Estas 3 áreas que pide el Señor de ti, que pide el Señor de nosotros para nuestro matrimonio, son áreas que una acción desata otra o necesita a la otra y se vuelve un ciclo interminable. El Señor pide esa justicia, y si tú caminas en justicia, para poder caminar en justicia, hablamos de parte de Dios, necesitas esa misericordia. Empiezas a ser justo conforme a la palabra de Dios. Empiezas también a interesarte por ellos. Quiero esa mujer perfecta, quiero ese hombre perfecto. Empiezo a interesarme, a buscar ser ese hombre que ella necesita, ser esa mujer que él necesita, y empiezas a caminar en misericordia. Y conforme vas caminando en misericordia, te va llevando a que tienes que ser humilde, porque el pensar más allá de ti habla de humildad. No puedes ser misericordioso y al mismo tiempo ser soberbio. Para poder ser misericordioso e interesarte por los demás, tienes tú que humillarte, y delante de Dios y a veces delante de las personas. Y al ser humilde delante de Dios, esto te lleva a querer caminar en justicia, y porque no estás buscando el bien para ti, estás queriendo agradar a Dios, y regresa otra vez el ciclo de vida en el matrimonio. Por donde empieces, quieres empezar por justicia, quieres empezar por misericordia, quieres empezar por humillarte, el camino que tomes te va a llevar al otro y al otro, y en el momento en el que te resistas en uno de esos pasos, te saliste de todos, porque el camino al final es Cristo, y sin Cristo nada de esto se logra. Concluyo con esto, mi hermano. Dios te ha concedido un matrimonio. Cuídalo, es bonito. Puedes pedirle a Dios todo lo que quieras de tu matrimonio, pero también Dios pide de ti. Y así como esperas que Dios atienda a tu oración, tú atiende a lo que Dios pide. Lo interesante es que lo que Dios pide de ti es para que tengas lo que tú estás pidiéndole a Él. Ahora, clama con tanta intensidad y obedece con la intensidad que quieras ser escuchado por Dios, porque Dios también desea ese bonito matrimonio en tu vida. No sé si sea el último estudio del año, pero me gustaría que esto lo guardaras en tu corazón. Esto que el Señor pide de mí, lo quiero llevar a cabo en mi vida, lo quiero llevar a cabo en mi matrimonio, y empieza a buscar esto. Recuerda que no haces las cosas por las personas, lo haces las cosas para Dios. Si caminas en justicia, eres tú el que es beneficiado y Dios te va a defender. Si caminas en misericordia, eres tú el beneficiado, porque es promesa de Dios, vas a alcanzar misericordia. Y si te humillas delante de Dios, te vas a poder acercar a Dios, porque la Biblia dice: Dios resiste
a los soberbios. Por lo tanto, lo que Dios pide de nosotros es para que nosotros mismos disfrutemos de la vida, del matrimonio que el Señor nos concede. Bueno, mis hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición a sus vidas y pues Dios les bendiga a todos.